Dice la palabra de nuestro Dios en Esdras capítulo 5 y versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto, copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí, hermanos, ya llegamos a la mitad del libro de Esdras, al llegar a este capítulo 5, y vamos a ver los trabajos y los ataques siendo reanudados en contra de los israelitas que habían regresado a Jerusalén. Y comenzamos viendo que
Esdras nos habla de que profetizaron dos profetas, uno llamado Ageo y el otro llamado Zacarías. Ellos profetizaron a los judíos que estaban en Judá, aquellos que habían regresado de Babilonia y estaban en Judá y en Jerusalén, y ellos profetizaron a los israelitas en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un libro llamado Ageo, porque es la profecía de Ageo, es el mismo Ageo que se menciona aquí. Y cuando leemos la profecía de Ageo, vemos que él profetizó en el segundo año, en el mes sexto, en el primer día del mes del rey Darío, del que vamos a ver aquí. Y Ageo, él en su profecía, él pronunció su profecía a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador, fue el varón que trajo el primer grupo, la primera multitud de israelitas de regreso a Jerusalén para reedificar el templo. Él entonces se convirtió en el gobernador. Y también la profecía fue a Josué. Josué o Jesúa fue el primer sumo sacerdote desde que ellos habían regresado a su tierra. Y esta profecía no solamente fue para Zorobabel, no solamente para Josué, sino para todo el pueblo. ¿Y qué fue lo que les dijo? Bueno, les decía que ya había llegado el templo, para el tiempo para que ellos reedificaran el templo. ¿Se acuerdan que los babilonios habían destruido el templo? Y 70 años después, al regresar a su tierra, ahora es tiempo de reedificarlo. Pero vimos en el capítulo 4 que los enemigos de los israelitas buscaron maneras para detener la obra, y por 15 años se detuvo la obra, y ahora los profetas Ageo y Zacarías van a profetizar para que los judíos puedan seguir con ese trabajo. Dios quería que a través de Ageo se les hiciera ver que en sus caminos estaban equivocados y que por eso ellos habían sufrido mucha pérdida. Usted puede leer en Ageo todas esas grandes pérdidas que tuvieron por no obedecer a Dios y por no seguir con este trabajo, así como con nosotros sufrimos pérdida cuando nosotros no honramos a nuestro Señor. Ellos tenían que seguir trabajando en esta obra, pero el pueblo, vemos en Ageo, estaba con miedo, con temor. Y Dios les prometió que Él iba a estar con ellos, que les iba a ayudar. Y entonces Él despertó el espíritu de todos para que se continuara con el trabajo. Esto fue en el día 24 del mes 6 del reinado de Darío. Casi un mes después, Dios les volvió a animar a que siguieran con los trabajos en el templo a través del profeta Ageo, y les invitó a que miraran el glorioso futuro que le espera a esta tierra en lo que se llama el milenio, cuando Cristo va a reinar sobre esta tierra por 1000 años. Y aquí sobre la tierra el templo estará, y la gloria de Jesucristo llenará ese templo. Y entonces Ageo les está animando: ustedes tienen que seguir con el templo, porque viene un futuro glorioso para nosotros. También profetizó Zacarías a los israelitas en ese mismo tiempo que Ageo. Y él profetizó en el 8º mes del segundo año del rey Darío, y él llamó a Israel a que se arrepintieran y que ellos obedecieran a Dios para que siguieran con el trabajo de la reedificación del templo. Y si usted lee Zacarías, usted se va a dar cuenta que les da una serie de visiones también para que ellos vean el glorioso futuro que le espera al pueblo de Israel.
Hay cristianos que enseñan que los propósitos de Dios con Israel han terminado. Ya Israel no existe para Dios. Dios se ha olvidado de ellos por completo. Eso no es lo que encontramos en la palabra de Dios. Dios sigue teniendo planes con Israel y durante el milenio allí se verá claramente que Él tiene esos planes con su pueblo. Ageo, él se enfocó en las conciencias de los israelitas al llamarles al arrepentimiento. Zacarías, él se enfocó en las emociones de los israelitas para que ellos vieran ese increíble futuro que le depara a la nación al mostrarles esas increíbles escenas de gran gloria. Y leemos aquí que fue en los días de Darío. Darío era el gobernador de Babilonia en Judá. Él estaba a cargo de esta provincia mientras estas cosas se están llevando a cabo. Ahora, ¿por qué dice que ellos profetizaron en el nombre de Dios de Israel? Porque lo hacían bajo su autoridad. Cuando usted lea en la Biblia a alguien haciendo algo en el nombre de Dios o en el nombre de Jesucristo, se refiere a hacerlo bajo a su autoridad y no bajo su autoridad. Eso es lo que hacen los falsos profetas hoy en día. Ellos supuestamente profetizan, pero no lo hacen bajo el nombre de Dios. No lo hacen bajo la autoridad de Dios. Y aquí vemos la importancia de los profetas. Cómo es que el pueblo está desanimado y qué hace Dios. Él le pide a Ageo y a Zacarías que vaya y anime al pueblo a trabajar para que ellos reactivaran ese trabajo, ese servicio a Dios. Hoy, en el 2023, la persona que le diga a usted que es profeta está mintiéndole. Hoy no hay profetas. Un profeta era alguien que recibía una revelación de Dios para comunicársela a su pueblo. La revelación de Dios hoy en día es a través de su palabra escrita. Hoy no necesitamos profetas en paraíso porque ya tenemos toda la revelación en los 66 libros de las Escrituras. No hay profetas que hoy Dios esté llamando. Hoy Dios nos llama a través de su palabra. Estas personas que hoy en día nos dicen, es que Dios me reveló, es que Dios me mostró. Ellos lo que están haciendo es negar la suficiencia de las Escrituras. Ellos, en otras palabras, están diciendo lo que Dios nos ha dado en la Biblia no es suficiente. Seguimos necesitando más revelaciones de Dios cuando Dios ha hecho muy claro que el canon de las Escrituras se ha cerrado y no hay más que se va a añadir. Si usted quiere recibir una revelación de Dios, abra su Biblia y léala. Esa es la manera en la que Dios se revela a usted en el día de hoy. En un tiempo se necesitaron profetas porque no había palabra escrita de Dios. Hoy sí está la palabra escrita de Dios y por lo tanto ese don ha dejado de ser. Y ellos profetizaban en el nombre de Dios, dice ahí, quien estaba sobre ellos. Aquí vemos que no era Darío el que estaba por encima de Israel. No eran los gobernantes paganos que estaba por encima de Israel. Tampoco era Zorobabel el gobernador de ellos mismos. Tampoco era Josué quien era el sumo sacerdote de ellos. ¿Quién estaba por encima de ellos? Era Dios. Y hermanos, aquí estamos viendo que estos son tiempos muy difíciles de Israel. Muy difíciles. Y aún en este momento dice la palabra de Dios que Dios estaba sobre ellos. Esto quiere decir que no importa qué tan difíciles estén las cosas en el mundo o en nuestra vida, Dios siempre está por encima de todo.
Él siempre tiene el control de nuestras circunstancias. Entonces profetizan Ageo y Zacarías. ¿Y qué resultó de eso? Se levantaron Zorobabel y Jesúa, ¿para qué? Para comenzar a reedificar la casa de Dios. Aunque hoy no hay profetas, hoy sí hay maestros y hay evangelistas. ¿Y cuánto necesitamos a hermanos? Porque la enseñanza es para los varones, no para las mujeres. ¿Cuánta necesidad hay que hermanos puedan prepararse y puedan predicar la palabra en el poder del Espíritu Santo para, como si fuera, levantar a su pueblo para trabajar, para adorar a Dios como lo hicieron en este tiempo Zorobabel, Jesúa y todos los demás que trabajaron en el templo? Podemos ver cómo habían pasado 15 años. 15 años que la obra se había dejado inconclusa. Vimos en el capítulo 4 que habían comenzado con los cimientos. Ya empezaba a tomar un rumbo la construcción, pero llegaron esas personas malas para impedir el trabajo. Y por 15 años el trabajo de la reconstrucción del templo se quedó sin avance. Habíamos visto a esas personas malvadas llamadas los samaritanos, cómo ellos quisieron meterse y luego cuando no pudieron entrar a trabajar, ellos ¿qué hicieron? Fueron y sobornaron a los oficiales para que ellos detuvieran la obra. Y vemos, hermanos, cómo realmente ellos no debieron haber parado, no debieron haberse detenido. Pero parece ser que tanta oposición les desanimó y ellos dijeron, no, si va a estar tan difícil lo de construir el templo a Dios, mejor nos vamos a dedicar a otras cosas. Y si usted lee en la profecía de Ageo, usted va a ver que ellos prosperaron, comenzaron a prosperar, pero ¿qué habían descuidado? Habían descuidado el templo. Y muchas veces como cristianos, nosotros podemos ponernos la excusa de no hacer algo, de no realizar algún trabajo, algún servicio para Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que me critican, porque muy pocos quieren escuchar la palabra de Dios, porque los tiempos son difíciles y entonces como si fuera, vamos a dejar de reconstruir el templo y nos vamos a dedicar a otras cosas. Y nosotros, hermanos, no podemos usar la oposición, no podemos usar las pruebas, no podemos usar las dificultades como una excusa para no servir a Dios. No, más bien cuando hay oposición, cuando hay crítica, cuando hay dificultades, es muchas veces cuando más Dios quiere que nosotros hagamos algo para Él. Porque si hay crítica, si hay oposición, si hay dificultades, lo más seguro es que es el diablo que está obrando a través de esas personas, porque Dios quiere que se haga tal cosa como es en el caso de aquí. Y vemos entonces, hermanos, cómo Dios, Él está en control de todo. En el capítulo 1, Él despierta el espíritu del rey Ciro, quien no adoraba a Dios, por lo que podemos leer en la Biblia, para que dejara a Israel regresar a su tierra. Y ahora, ¿qué hace Dios? Él mueve el espíritu de Zorobabel y de Josué para que se siga trabajando con la edificación del templo. Me llama la atención cómo es que dice en el versículo 2 que los profetas, dice, con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Fíjese cómo es que estos profetas, Ageo y Zacarías, profetizaban, pero también trabajaron en la obra. Hoy en día vemos a personas que supuestamente predican la palabra, pero no sirven al pueblo, más bien el pueblo les sirve a ellos.
y ellos son puestos como si fueran casi un dios. No, estos hombres no eran así. Ellos eran humildes, ellos se metieron a trabajar entre los demás. ¿Y cuántas veces los líderes de supuestas congregaciones cristianas, ellos no están para servir a la iglesia, más bien la iglesia les sirven a ellos? Tienen que traerme sus diezmos. La familia casi no tiene que comer, pero el pastor exige que me traigan sus diezmos y sus primicias. Y la pobre familia está ahí tratando de criar un animalito para sustentarse, y líderes religiosos obligan que eso sea ofrecido a ellos. Y ya son puestos como si fueran personas por encima de los demás. Eso no es lo que encontramos aquí. Ageo y Zacarías sirvieron junto con los demás. Entonces las cosas van bien. 15 años habían pasado, manos a la obra, pero hay otro ataque. Llega Tatnai, el gobernador del otro lado del río Éufrates, porque para llegar de Babilonia a Israel hay que cruzar ese río Éufrates. Y también llegó otro hombre llamado Setar Boznai, que era algún oficial del gobierno de Babilonia, y les preguntan: ¿quién les ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ahora viene otra oposición de Satanás, del enemigo, para que no se siga trabajando con esto. Vemos cómo el diablo es un experto para poder ingeniarse con ataques hacia aquellos que están haciendo el trabajo del evangelio o de la enseñanza de la palabra. Primero lo quiso buscar a través de los samaritanos, no pudo. Luego a través de los babilonios, y sí pudo, y por 15 años se atrasó la obra. Y ahora, después de 15 años, él vuelve a buscar una manera de entorpecer el trabajo que se estaba haciendo en Jerusalén. Y así él busca de distintas maneras, en distintos tiempos, atacarle a usted y a mí, para que nosotros no sirvamos al Dios vivo y verdadero. Y ellos también preguntaron: ¿y cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Querían nombres, querían saber quién les había dado permisos. Pero qué precioso es lo que encontramos en el versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. No importaba ¿qué buscaban hacer estas personas? ¿Por qué? Porque los ojos de Dios estaban sobre su pueblo. No importa qué quiera hacerle alguien a usted. Alguien que quiere hacerle algo por causa de su fe en Cristo. No importa qué quiera hacerle a alguien por el deseo que usted tiene de servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los ojos de Dios están sobre usted. Esto nos debe de animar. Es como lo que dice en el Salmo: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Dice también en los Salmos: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces podemos tener al mundo presionándonos y queriendo tropezarnos, pero tenemos a Dios que no deja su mirada de nosotros, y por causa del cuidado que Dios tiene de su pueblo, leemos que no se detuvo el trabajo que se estaba haciendo en el templo. Mientras ellos escribían la carta y se la enviaban a Darío, nos dice la palabra de Dios, ellos no tuvieron que parar este trabajo. Ahora, de los versículos 7 a 17 vamos a encontrar una copia
de la carta que Tatnai el gobernador y Setar-Boznai y sus compañeros los gobernadores le escribieron y le enviaron al rey Darío. Y encontramos en el versículo 6 que se nos dice que esta es una copia de esa carta que ellos escribieron. Y entonces la carta iba dirigida, según el versículo 7, al rey Darío, toda paz. Y entonces en estos versículos, de aquí hasta el final del capítulo, estos hombres malvados le van a explicar al rey Darío lo que ellos habían hecho al ir y preguntarles a Zorobabel y a Josué quién les había dado permiso de seguir con el trabajo del templo. Y le explicaron: fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios. Me llama la atención por qué hablaron así de Dios si ellos no eran creyentes en Dios. Hablan de Él como el gran Dios, lo cual claro que lo es, pero no sé por qué ellos se habrán referido así de este Dios Jehová si ellos no le adoraban. La cual se edifica con piedras grandes, dice él. Otra cosa que le dijeron en la carta es: ya los maderos están puestos en las paredes. Y habíamos visto, o pudiéramos ver más bien en la profecía de Ageo, que Ageo les había dicho que fueran por madera. Y si vemos Ageo capítulo 6 y versículo 4, es parecido al trabajo que se hizo con la madera en los días de Salomón, en Primero de Reyes 6:36, cuando él fue el primero en construir este templo que ahora había sido destruido. Se edifica con piedras grandes, ya los maderos están puestos en las paredes, pero me llama la atención la tercera cosa: la obra se hace deprisa. Fíjese cómo estaban trabajando los israelitas para construir su templo. No mostraron flojera, no mostraron pereza, no, estaban trabajando con prisa, porque querían adorar a su Dios en ese hermoso templo. Y número 4 les dice estos hombres al rey Darío: prospera en sus manos. En otras palabras, Dios está bendiciendo el trabajo que están haciendo estas personas. Y ellos explicaron al rey Darío que le habían preguntado a los ancianos quién les dio la orden para edificar esta casa y para levantar estos muros. Y también les preguntamos sus nombres para poder hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y aquí está lo que nos dijeron: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. No le servimos a Darío, no le servimos a Zorobabel, no le servimos a Josué, le servimos al Dios del cielo y de la tierra. No les dio pena. Son los babilonios que vienen a hablar con nosotros. No vamos a hablar de Dios porque ellos no creen en ese Dios y vamos a decir que no les dio vergüenza. Somos siervos del Dios. No importa, hermanos, en qué situación nosotros estamos. Nosotros podemos ver que Dios siempre está por encima de todo, porque Él es el Dios del cielo y de la tierra. Una de las cosas más extrañas en mi vida fue algo que pasó con ustedes. Alguien que antes venía a Paraíso me llamó y me dijo: David, ¿cómo es posible? Los hermanos en Paraíso cuando oran dicen el Dios del cielo y de la tierra. ¿Cómo es posible? Yo le dije: ¿cómo es posible? La Biblia lo dice. Él es el Dios del cielo y de la tierra. Yo casi lloraba cuando Él me quiso decir que ustedes estaban mal por hablar de Dios de esa manera. Claro que Él es el Dios del cielo y de la tierra. Él es el Dios, hermanos, por encima de todas las cosas. Y nosotros cuando, por ejemplo, tenemos personas injustas e ingratas que nos quieren hacer la vida imposible,
Como por ejemplo un patrón en el trabajo o un compañero de trabajo que no nos está tratando justamente, dejémoslo así, dejémoslo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Él juzga a las personas que son malas. Usted trabaje en ese trabajo que usted ha recibido, no sirviendo al patrón, porque no le sirve al patrón, usted le está sirviendo a Dios. Él sí es el Dios del cielo y de la tierra. Y hermanos en Paraíso, nunca dejen que alguien les diga que eso está mal, hablar de esa manera de Dios. Él sí es el Dios del cielo y de la tierra. Lo vemos aquí, lo vemos también en el 5º libro de la Biblia. Aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. También el apóstol Pablo, cuando él predicó en esa capital de Grecia llamada Atenas, escuche lo que él le dijo a esas personas: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que la persona que haya sido, que se haya ofendido, que ustedes hablan del Dios del cielo y de la tierra, no lee la Biblia, no conoce a su Dios. Porque nuestro gran Dios, Él es Dios por encima de todas las cosas. Y podemos confiar en Él, que Él es supremo, que Él es soberano y que Él sabe todas las cosas y que Él reina y que todo lo que sucede es porque Él así lo permite. Ellos estaban buscando reedificar este templo para adorar a su Dios, como así Él lo deseaba. Y ellos estaban reedificando la casa que tenía tiempo que había sido construida por Salomón, el gran rey de Israel. Ellos dicen que había sido edificada y fue terminada por el gran rey de Israel. ¿Quién había sido? Salomón. Él había terminado ese templo y después de un tiempo fue que Israel siguió en rebeldía y Dios entonces permitió que se fueran a Babilonia por 70 años en exilio. Y dice ahí que ellos le habían dicho a estos hombres que después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa. Ya lo hemos visto, los babilonios habían destruido el templo y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero ellos están explicándoles a estos babilonios, en el año 1 de Ciro, rey de Babilonia, el mismo Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. El propio rey de ustedes es el que nos dio permiso de regresar a nuestra tierra para poder otra vez construir el templo. Vimos en el capítulo 1 y versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino. ¿Y qué había sucedido con los utensilios del templo? Todas aquellas hermosas cosas que eran utilizadas para adorar a Dios, esos utensilios de oro y de plata, Nabucodonosor lo sabía. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. ¿Qué había hecho? Los había sacado del templo, se los habían llevado a Babilonia y los habían metido en la casa de del templo de los ídolos a quienes ellos adoraban. Pero dice aquí lo que ya vimos en el capítulo 1, cuando Ciro dejó que Israel regresara a su tierra, los utensilios fueron sacados para volver al templo de Jehová en Jerusalén. Y que les habían dicho: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar.
Y entonces eso fue lo que hizo Sesbazar. Sesbazar es el mismo Zorobabel. Él vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y esto fue lo que le dijeron a estos hombres que vinieron a investigar qué estaban haciendo. Si ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia. Si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces, hermanos, lo que aprendemos de Esdras capítulo 5 es: siempre que usted y yo vamos a querer servir a Dios, van a haber personas que nos van a querer ser de obstáculo. Van a querer criticarnos, van a querer ponernos una trampa para que caigamos. El diablo va a buscar 1000 maneras, pero usted y yo necesitamos poner nuestra mirada en Dios, porque le servimos a Él y porque Él merece lo mejor de nosotros. Y haga lo que haga la gente, aun si son personas que supuestamente son creyentes, nosotros tenemos que seguir sirviendo y adorando al que es el Señor del cielo y de la tierra.